Bueno, pues desde que empezó la pandemia empezamos a ver pacientes que tenían riesgos respiratorios y con lo que ya veníamos escuchando de China con lo del COVID, pues ya desde ahí, de hecho a lo mejor no sabíamos ni que era COVID, pero ya había gente con padecimientos respiratorios que se estaban, más bien dicho, no se estaban curando con los tratamientos convencionales, y pues ahí es cuando ya empezábamos a ver de qué se trataba, y con los antecedentes pues ya empezó a ver esto del COVID, y yo creo que desde ese momento pues yo me imagino que ya tenía contacto con mis primeros pacientes COVID. Híjole, pues sí, fue algo muy fuerte. Estuve viendo muchos pacientes y ya después que empezamos a ver lo de las pruebas y que iban saliendo positivos, yo creo que fue en marzo del año pasado, fue precisamente, y me acuerdo mucho porque fuimos a un viaje de los niños, de mis hijos, de fútbol, y teníamos esa duda de ir o no ir. Al final fuimos y empezó a haber más casos, y pues bueno, ya se empezó a hacer esto más fuerte. Y recuerdo que estuve viendo muchos pacientes, y como marzo, abril, mayo, en mayo aumentaron, se subió mucho el pico. Ya sabíamos que ya teníamos para hacer pruebas de la famosa PCR, pruebas rápidas que al principio pues vimos que, no, más bien dicho que después vimos que no eran tan de mucha ayuda. Y en eso que empecé con unos síntomas respiratorios, y como buen médico yo creo que a veces así nosotros no, por nosotros mismos pues nos aguantamos, y mal ejemplo. Y estuve una semana con padecimientos respiratorios, con síntomas respiratorios, y de repente empecé a agravarme porque lo vimos con la oxigenación, empezó a bajar, y nunca pensé que me podía haber contagiado. Y me hice la prueba y positivo. Me acuerdo, la hice la PCR en la universidad, y empezamos ahí el tratamiento, y bueno, esa es otra historia, ¿va? Pues bueno, en cierta manera el impacto y la negación de decir no, a mí no me va a dar, o me va a dar, pero con síntomas no tan fuertes. Y pues sí, yo creo que entre negación y entre que también un poquito de miedo, porque pues era una nueva enfermedad, ya había visto muchos de mis amigos que inclusive pues que les tocó al principio y pues no tuvieron buena suerte. Entonces pues sí era así también miedo. Pero la verdad quiero ser sincero, pues no, siempre supe que podía pasar lo mejor, y bueno, pues sí, prueba de eso es que aquí estoy, aquí sigo. Al principio síntomas respiratorios generales, me daba dolor de cabeza, dolor articular, me sentía débil, y algo que me acuerdo mucho era que sudaba mucho. Mi fiebre era fiebre de 37, de 38, pero no subía más, y luego bajaba, pero sí era mucho el sudor, y era intermitente. Fue un día y luego al siguiente día no, y luego otra vez al siguiente día, y así eran los síntomas, hasta que después como de 5 días ya la oxigenación con el oxímetro pues ya veíamos que estaba bajando poquito. Al principio no bajó así de repente, muy de sopetón, pues era 93, 92, pero no era una oxigenación que fuera normal. Como médico pues lo sé. Y ya, ahí empezaron los síntomas un poquito con lo de la oxigenación. Fue cuando decidimos hacernos ya los laboratorios, una tomografía, y vimos que sí. Y bueno, y también ya con la prueba positiva, vimos que también era algo más delicado, y
y ahí fue otra evolución que acabó en hospitalización y más cosas. Pues bueno, gracias a Dios salí adelante y cuando platicábamos de eso, pues mi esposa siempre me dijo, pues sí, estuvo muy angustiada, triste, no sabía qué podía pasar, aunque estábamos con muy buenos doctores que de hecho los conozco, pues de todos modos era la incertidumbre. Y pues sí, yo tenía el teléfono, hacíamos videollamada. Pues mis niños están chiquitos y era difícil que verlos. Ellos pues a lo mejor no entendían bien, a veces yo los veía en cierta manera pues contentos, pero sí, mi esposa pues angustiada y triste. Pero bueno, todos esos sentimientos cambiaron cuando también ya después de unos días y con tratamientos que me dieron especializados, pues empecé a mejorar y ya como que era un alivio. Sí, sin problema. Sí pudiera seguir trabajando y de hecho sigo viendo pacientes y ya con muchas medidas, y sí lo haría. Sí, de hecho han sido varias, y pues no sé, dicen que los médicos luego nos volvemos así como que insensibles. Yo creo que no es que no seamos sensibles, más bien pues vemos las formas ya pues más objetivos, sabemos que esto pues nos puede pasar a todos si no nos cuidamos, pero pues bueno, esto era nuevo. Y sí, tengo amigos cercanos, médicos, colegas, como como me preguntas, y pues es triste. Pero pues también, a lo mejor se oye insensible, pero pues no, la vida sigue y hay que aprender. Y pues los recordamos y hay que seguir. Pues sobre todo que no sean tan confiados. Eso a veces pecamos de confiados. Clásico, el a mí no me va a pasar. Entonces pensar siempre y predicar con lo que como buen médico tiene que ser, que es la prevención. Entonces si tenemos nuestras medidas, hacemos caso de nuestras medidas preventivas para minorar los riesgos, eso es lo principal, que lo recuerden siempre, que recuerden que pues también son papás, son esposos y es amigos, entonces pues todo eso que lo tengan bien presente para que estén con sus cuidados y no tengan riesgos. Pues sí te cambia porque pues yo me acuerdo estar en el hospital y pensar, y si pasa algo más grave y si falto, no dejé cosas bien organizadas, no, pues uno piensa muchísimas cosas, pero pues bueno, a mí en lo personal doy gracias a Dios porque salí adelante, pero estoy seguro que salí adelante porque hubo un momento donde sabía que mucha gente estaba al pendiente de mí y pues en oración. Y para mí eso fue muy importante. A mí siempre yo siempre a mis pacientes o cuando atiendo consulta, pues siempre digo que yo soy un instrumento y pues Dios tiene la última palabra. Y sé que mucha gente estuvo ahí pendiente mediante la oración y lo sentí. Entonces, sí, bueno, digo yo que lo sentí y por eso, pues eso está bien. Bueno, pues ahorita en estos tiempos, pues que no se confíen, que esto todavía pues continúa y ya va a estar con nosotros,
que tengan los cuidados que ya nos han enseñado en todos lados, sobre todo no confiarse, y bueno, tampoco que no se asusten, no nos dejemos de llevar por el miedo. Es miedo a lo desconocido, antes era desconocido, ahora ya lo conocemos, así que no debemos de tener miedo. Sabemos que si rápido tenemos un tratamiento con los síntomas, a los menores síntomas, por eso, de cuando nos pasa, pues esto es muy importante para que reaccione rápido y que no haya complicaciones.